Hola amigos, ¿cómo está la people del chess? Bien, genial. ¿Listos para empezar un nuevo viaje por el fascinante mundo del ajedrez? ¡Vamos! Chess Boss. Bien, hoy día vamos a ver un tema muy interesante que estuvo en la palestra hace 2 semanas, el duelo entre AlphaZero y Stockfish, una nueva máquina, un monstruo de la inteligencia artificial creada por Google y que aprendió a jugar ajedrez en solo 4 horas, jugando partidas él mismo y aprendiendo de manera propia, ¿ya? O sea, esto ha sido realmente un tema que ha puesto una controversia en relación al límite que pueden alcanzar las computadoras. Algunos decían que se termina el ajedrez, que es el fin del ajedrez, etcétera, porque resulta que esta máquina vapuleó al actual campeón mundial de computadoras Stockfish en un match que jugaron a 100 partidas el 4 de diciembre, en donde AlphaZero derrotó en 25 partidas con blancas a la máquina, en 3 partidas con negras, y el resto de las partidas terminaron en tabla, ¿eh? O sea, fue realmente una paliza de parte de AlphaZero a Stockfish. Nos vamos a centrar en las posiciones que nos interesan en este caso. Vamos a avanzar la apertura de manera relativamente rápida y nos vamos a concentrar en las posiciones tácticas, en donde vamos a sacar los elementos para atacar, activar nuestras piezas y ser un verdadero AlphaZero. ¡Vamos! Vamos a partir viendo el juego número 3, que se inicia en la defensa india de dama. AlphaZero parte caballo F3, caballo F6. Entonces juega C4, B6, D4 y estamos transponiendo a una posición de la India de dama, ¿cierto? Aquí lo más sólido, lo más recomendado es jugar con G3, ¿ah? Oponerse a ese alfil del fianchetto, también utilizando el fianchetto, es una de las posibilidades más sólidas. Y acá se puede jugar alfil B7, alfil A6, que son las más jugadas. Se jugó alfil A6, defendió con dama C2, la línea principal, y ya el negro está contraatacando en el centro y juega C5. Entonces el blanco juega D5, estas líneas son típicas acá con el sacrificio del peón en D5 y que AlphaZero la repitió en varias partidas del match. Entonces peón por, peón por. Obviamente aquí, para los que no saben, no se puede comer este peón porque vendría el jaque, ¿cierto? Y perderíamos el tiro material. Entonces jugó alfil B7, alfil G2 y ahora caballo por D5, ¿ya? Enroque, caballo C6 y... bueno, aquí es más común alfil E7, pero al final se transpone a lo mismo, porque ahora juega torre D1, AlphaZero y alfil E7. Ya, todo esto es más o menos teórico. El caballo es tabú, ¿cierto? No se puede comer este caballito que está acá, porque vendría el salto del caballo a B4 y estaría recuperando el material con ventaja. Entonces, AlphaZero juega dama F5, que es una jugada que se está utilizando, pero que no es la más popular de todas. La que estuvo más en boga era dama 4, ¿ya? Pero aquí jugó dama F5, entonces está tocando el caballo tiene que arrancar ahora, caballo F6, y en este momento E4, rápidamente planteando la amenaza E5. Decir que en esta posición la idea estratégica del sacrificio del peón es, por un lado, obtener presión en la columna D, ¿cierto? Aquí tenemos la torre, presionar principalmente el peón de D7, y junto con eso, ganar espacio. Claro, porque ahora el negro no puede reaccionar jugando D6, para impedir el avance del peón E, porque como está clavada en la columna, seguiría E5 igual, abriendo la posición y llegando ya a tener problema el negro porque tiene el rey en el centro. Entonces, cuando el negro se come el peón y entra en esta secuencia, tiene que aceptar que va a quedar con menos espacio, obviamente va a tener que tratar de defenderse, obviamente, tratar de simplificar el juego y tratar de aprovechar ese peón de ventaja que por ahora está compensado, como les digo, por la presión en la columna D, por la ventaja de espacio y por las posibilidades que tiene el blanco de atacar en el flanco de rey, que es lo que ocurrió en la partida. Entonces ahora G6, ¿cierto? Dama F4, la dama es importante que quede, ¿cierto?, apuntando a las debilidades que creó
el avance G6. El avance G6 crea debilidad en las casillas negras, que más adelante las blancas van a tratar de explotar. Entonces, se enroca y ahora E5. Entonces aquí se plantea un primer problema. ¿Dónde pongo mi caballo? Entonces resulta que, bueno, aquí las casillas, obviamente las únicas dos casillas que tenemos son H5 o E8. En la partida se jugó caballo H5 porque lo que quiere hacer el negro es, después de poner el caballo en H5, reagrupar sus piezas jugando torre E8 y alfil F8 en un momento para empezar a presionar sobre el peón de E5. ¿Ah? Decir que en el mediojuego, cuando uno avanza sus peones, si bien es cierto, esto te da una ventaja para atacar, porque te da más espacio para tus piezas y te da más movilidad, es decir, la posibilidad de ir de un sector del tablero a otro con mayor rapidez, todo lo que significa una ventaja en el mediojuego, curiosamente y paradójicamente, tiende a transformarse en una desventaja en el final. Por eso que a medida que van desapareciendo las piezas y vamos acercándonos a un final, ese peón de 5 puede ser un gran problema. Ahora, si jugáramos por ejemplo aquí caballo 8, tendríamos problema en ese sentido, porque el caballo N8 estorbaría el desarrollo de las piezas, ya nos privaría de la posibilidad de jugar torre E8 y alfil F8, que el plan estándar aquí, para empezar a meter presión, y las piezas quedarían mal ubicadas. El juego podría seguir caballo C3, y ahora ese caballo para dónde evoluciona, tendría que ir una casilla como G7, y ahí después de alfil E3 las blancas ya están en una situación mejor. Prefiere jugar caballo H5, que es una posición más lógica para el caballo. Bueno, alfa 0 mantiene sus piezas en el flanco de raíz, porque ahí es donde quiere atacar, y juega dama G4. De esa manera también establece una presión sobre el peón de D7. Está creando una amenaza acá. Stockfish tiene que decidir si hace caso a esa amenaza, si esa amenaza es realmente importante, o hace caso omiso, ¿sí? Si quisiera defender el peón, tendría que empezar a pensar en jugadas como alfil C8, a volver atrás con las piezas, y no es la estrategia en este caso. Entonces aquí Stockfish juega torre 8. Y obviamente para jugar torre 8 tiene que haber considerado qué pasaba si le comían el peón. Básicamente lo que quiere hacer el negro acá es que si el blanco captura ese peón, supongamos que tiene dos opciones. Por ejemplo, con torre, nosotros podríamos jugar dama C8, clavando esa torre, y resulta que en caso, por ejemplo, de una jugada como E6, nosotros podemos jugar F5 y la dama ya empieza a tener algunos inconvenientes. Si ustedes se dan cuenta, esa dama tiene que arrancar alguna casilla, no tiene espacio, podría ir, por ejemplo, a una casilla como C4, pero ahí seguiría siendo molestada por las piezas con maniobras como caballo 5, y después el negro podría jugar, tarde o temprano, supongamos que la dama sale a una casilla como E2, alfil F6, y empiezan a haber temas ahí, porque este peón queda un tanto débil, se está amenazando dama por peón y torre por, y en el fondo ese peón se vuelve un objetivo de ataque para las piezas negras. Si ustedes se dan cuenta, las piezas negras han ganado en actividad, ¿sí?, por tratar de ir a comer ese peón. Es algo que no le conviene al blanco en este caso. Por ir a comerse un peón, permitir que el negro se active, el blanco está sin desarrollo en el flanco dama, y esto se podría volver peligrosamente en contra, ¿ya? Ahora, si tomara de dama, por ejemplo, que también sería una opción, ahí sería más claro todavía. Se pueden cambiar las damas, torre por, ahora se ofrece el cambio de la torre en la columna, y estos cambios favorecerían al final al negro, porque el negro podría presionar sobre ese peón, el blanco ya no tendría opciones de ataque en esta posición, se habrían esfumado, tiene que encargarse ahora de desarrollar sus piezas, y ahora el negro el que está jugando en una situación favorable. Por lo tanto, alfa 0 prefiere ir al desarrollo de sus piezas y juega caballo C3, que es lógico. Entonces ahora Stockfish juega dama B8 y empieza a presionar el peón que decíamos que en principio podría ser una potencial debilidad del blanco, ¿sí? Generalmente lo que uno espera en este tipo de posiciones, cuando empieza a presionar debilidades, es que el rival se preocupe de eso y empiece a defenderse. Y de esa forma, sin darse cuenta, al defender puntos débiles, en vez de darle actividad a las piezas, se está yendo hacia atrás. O sea, está dejando sus piezas en una posición no activa, sino que pasiva.
Por lo tanto, uno de los rasgos importantes de un jugador de ataque es que debe evaluar muy bien las consecuencias de cada jugada y en todo momento estarse preguntando si lo que amenaza al oponente es realmente importante como para atender a ello o debe seguir desarrollando su iniciativa. En este caso, siempre el estilo de alfa 0 va para arriba y juega caballo de 5. Obviamente el peón es incomible porque si se come el peón, caballo por, seguiría caballo por, y aquí habría que hacer dama por, ¿cierto? Y luego es fácil darse cuenta que perderían una pieza las negras, porque ahora seguiría caballo por y queda el alfil en el aire. Entonces no se puede en este momento comer ese peón, está defendido indirectamente por ese tema táctico. Entonces Stockfish juega alfil F8, de esa forma ya está siguiendo con su plan, que es presionar el peoncito que hemos dicho. Alfa 0 juega alfil F4, defiende el peón. Entonces, bueno, ahora juega dama C8 porque, bueno, ya el blanco, al haber defendido el peón, estaba planteando una amenaza sobre D7 con la dama. O sea, ese peón se lo podría haber comido. Entonces, de esa forma evita esa jugada. Ahora, alfa 0 juega H3, una jugada que después se mostró bastante útil en la partida. La dama queda defendido frente a cualquier tema táctico que pueda haber, no se encuentra en el aire, y aparte de eso es una jugada que le está diciendo al negro en cierta forma, bueno, juega tú. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la situación del negro es muy restringida en esta posición. Jugó caballo E7. Claro, lo que quiere hacer Stockfish es cambiar un par de piezas para alivianar la situación. Ya, eso igual es importante. Cuando uno tiene menos espacio, los cambios nos convienen, porque así nuestra situación se aliviana y podemos jugar con mayor libertad. Entonces acá alfa 0 evita el cambio de pieza, yo creo que de una manera muy acertado, juega caballo 3, mantiene su fuerza y de esa forma mantiene la mala ubicación de las piezas del oponente, porque el oponente quiso cambiar pieza, pero no aceptaron el cambio de pieza y ahora tiene que ver cómo va a mejorar la situación, sigue estando apretadito. Entonces jugó alfil C6 para defender el peón de D7 y es increíble cómo alfa 0 en cada jugada lo va presionando. Con esa jugada ya prepara el doblaje de las torres y las piezas cada vez van ocupando mejores casillas y presionando el enroque del oponente. Entonces, bueno, Stockfish se decide a reagrupar ese caballo que ya no le está prestando mucha ayuda, quiere ir con el caballo a F5, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ahora se hubiera decidido y hubiera cambiado lo que decíamos delante, después de dama por, las piezas empiezan a pasar al flanco de rey, se amenaza caballo G5. Por ejemplo, si ahora alfil G7 ya se puede montar un ataque, caballo G5 atacando el peón, y ahora ¿cómo defendemos? Por ejemplo, torre F8, ¿sí? Y ahora las piezas empiezan a pasar al flanco de rey que ha quedado desprotegido. Una jugada, por ejemplo, como H6 para cubrir y caballo allá. De esa forma se está amenazando caballo F6, se está amenazando el caballo que está en el aire, ¿cierto? Y así se van trasladando las piezas al flanco de rey. Prefirió reagruparse, pero alfa 0 está atento y lo impide la maniobra con torre F6, evita caballo F5 porque obviamente caballo por y pierde una pieza por la clavada que hay acá, ¿cierto? No es posible en ningún caso jugar esto porque seguiría acá, acá y acá, ¿cierto? Y ganamos una pieza. Entonces, ¿qué hacer? Juega dama B7 tratando de moverse. En realidad tiene tan poco espacio, incrementa la presión en la diagonal y eso le permite en algún momento poner su torre de A8, ponerla al juego. Entonces, alfil H6. Esa jugada es una jugada bastante buena, diría yo que una jugada clave en la partida, porque esa movida es una jugada que le aseguró más adelante a alfa 0 un ataque muy promisorio, porque le permitió cambiar el alfil de casillas negras. Al cambiar el alfil de casillas negras, todas estas casillas que decíamos delante, F6, H6, G7, F8, E7, quedaron débiles y pudo basar su estrategia en un ataque por casillas negras. Entonces, jugó caballo de 5 para tratar de simplificar el juego, cambiaron una pieza, cambiamos acá, y ahora alfa 0 pone en juego la pieza que le faltaba, ¿cierto? Torre de 1.
Otra cosa que yo me di cuenta en la partida, y que pensando en cómo les puede servir a ustedes en la partida viva, ¿sí? Generalmente cuando uno está atacando se centra en una idea, ¿sí? Uno quiere llevar a cabo su ataque, pero el oponente se resiste y lo que nosotros queríamos hacer no se logra. Entonces, psicológicamente cuesta mucho adaptarse a los cambios de posición. Cuando las piezas se cambian y lo que nosotros queríamos hacer no está resultando, nosotros tenemos que serenarnos y evaluar nuevamente la posición y objetivamente ir viendo quién está mejor. Porque a veces se pueden producir simplificaciones, pero eso no cambia la valoración de la posición. En este caso, Stockfield logró cambiar algunas piezas con esa maniobra que hizo. Y uno podría pensar que se está alivianando el juego, pero objetivamente en esta posición el blanco sigue estando con más espacio, sus piezas son sumamente activas porque presionan puntos importantes del enroque, y las piezas del negro son piezas meramente decorativas en este momento. Ahora juega caballo 6 y alfa 0 cambia los alfiles de casillas negras. Ya, después del cambio entonces esos puntos han quedado débiles y el blanco va a tener que tratar de ocupar esos puntos con sus piezas para montar el ataque sobre el enroque. Aquí tiene que dirigir con mucha precisión el ataque y alfa 0 nos da una clase de cómo hacerlo. Entonces juega dama h4 para jugar dama h6, ¿cierto? Esa es la idea. Claro, aquí también está amenazando caballo g5, planteando una amenaza acá y pegando un golpe acá que ganaría a lo menos calidad. Entonces aquí Stockfield tiene que tomar una medida, seguramente retira el alfil, juega alfil c6 justamente, y ahora alfa 0 sigue metiendo sus piezas y presionando dama h6, ¿cierto? Para asegurarse que esa dama va a estar controlando las casillas negras, y ahora va a tratar de jugar, el plan va a ser tratar de llevar su torre a d6 y empezar a amenazar los típicos sacrificios en e6 para poder entrar con el caballo y montar una red de mate. Entonces Stockfield pone su pieza en juego, ¿cierto? La torre que no está haciendo por ahora nada, y torre de 6, sigue alfa 0. ¿Se han fijado que todo el rato alfa 0 jugaba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba? Ya, ahí tenemos que sacar ejemplo. Claro, aquí ya se está amenazando torre por y caballo g5, entonces eso sería muy fuerte. Por lo tanto, a Stockfield no le queda otra que eliminar ese caballo, porque ese caballo, si no, va a ser un dolor de cabeza, y lo cambia. Alfil por, y ahora la dama tiene que arrancar y ojalá buscar alguna posibilidad de contrajuego. Por eso la dama la decide poner en A6. Ya, ahora bueno, ¿cómo seguimos progresando? ¿Cómo seguimos avanzando? Aquí se produce una jugada bastante buena, creo yo, que demuestra que todas las piezas atacan, como el libro de Bell-Larsen. Y en esta estructura del enroque es típico el avance h4, h5 para crear más debilidad, en algún caso amenazar h por g6 y un sacrificio de torre incluso, o en algunos casos, como ya ocurría acá también, o en algunas variantes de la dragón, el peón se pone en h6 y limita la movilidad del rey, y es increíble que queda como el rey encerrado ahí. Ahora juega h4, muy buena jugada esa. Supongamos que el negro aquí se vuelve loco y se pone a comer todos los peones, para que veamos cómo podría ser un ataque. Supongamos, comen a 2, ¿ya? Entonces el blanco sigue con su idea, h5. ¿Qué es lo que está amenazando ahí? A ver, justamente, está amenazando, por ejemplo, si el negro sigue con su gula, dama por b2. Entonces amenaza peón por, ¿cierto? Porque me están dando mate ya en h7. Y ahora ustedes pueden parar el video y ver acá cómo rematarían el juego en esta posición. Justamente, torre por g6, jaque. Entonces ahora, como dama por, y en la movida siguiente a cualquier jugada va a seguir torre por d7. Por ejemplo, imaginemos rey h8 ahí, torre por. Y esa jugada deja en red de mate al rey. Ustedes pueden parar el video y se van a dar cuenta que eso es lo que está amenazando. Tampoco servía aquí, por ejemplo, tapar de caballo, porque entra el alfil por la casilla d5, jaque, y deja la mortandad también ahí. Stockfield empieza a buscar contrajuego. Entonces uno se pregunta, ¿dónde puede presionar el negro en esta posición? ¿Cuál puede ser el único punto en donde podemos hacer daño? Básicamente, este peón, que ha sido todo el tema durante la apertura, ¿cierto? El peón d5. Por eso Stockfield juega dama 5. Está dando un jaquecito,
comiéndose el peón, etc. Entonces, lo para que no tenga su idea. Ahora, si el negro quiere seguir presionando ese punto, debe jugar C4, como ocurre en la partida. ¿Sí? Juega C4, de cierta forma está amenazando dama por peón, intranquilizando al blanco. Bien, torre D5, evitando la idea, ¿cierto? Jaque, rey G2, y ahora el negro debe buscar algún contrajuego, porque si no se le viene el ataque con H5, saca la dama, H6 o H por G6, tiene que buscar algo. Entonces juega C3. Cambia, obviamente. Dama por. Y ahora sigue con la iniciativa alfa 0. Se amenaza lo que decíamos delante. Peón por y el sacrificio, el torre por y todo. Por lo tanto, el negro tiene que defender eso. Tiene que defender el sacrificio. ¿Qué puedo hacer? En este caso, sería lógico tratar de defender la segunda fila de todos esos posibles temas que vimos. Por eso juega torre 7. ¿Ya? Entonces ahora juega alfil, ¿cierto? Empieza a reagrupar sus piezas alfa 0 para tratar de llevar el alfil a B3, torre D6 en algún momento y empezar a jugar con el caballo. El caballo es la pieza que sostiene la posición. Entonces, dama ya, alfil B3, entonces, torre D8 y ahora torre F3. Aquí se produce lo que se llama un reagrupamiento de las piezas. Fíjense ustedes que acá en la partida alfa 0 combina las posibilidades de ataque en el flanco del rey con presión sobre puntos importantes. Aquí en este caso este es un peón que tiende a sufrir porque es un peón que está retrasado ahí, y más adelante se van a dar cuenta que también combina el ataque sobre estos puntos y lo va combinando también con el ataque al flanco del rey para producirle más problemas al oponente. Entonces, dama E4, la idea es jugar obviamente caballo acá en algún momento y empezar a establecer algún contrajuego. Eso es lo que está amenazando. Por lo tanto aquí alfa 0 lo impide, juega dama D2, evita la idea. Entonces las piezas blancas siguen siendo dueñas y señoras del tablero. Aquí se fijan que la única pieza que se podría decir que está haciendo algo pero que sin el apoyo de las demás piezas no va a hacer nada es la dama, ¿sí? Las demás piezas lo único que están haciendo es cubrir puntos importantes de su debilidad en su posición. Entonces juega ahora dama G4 para tratar de crear contrajuego sobre el peón de H5, ese peón, para que ese peón defina si ese peón va a cambiar o si ese peón va a avanzar. Porque por ejemplo, si el peón avanzara, imaginémonos que avanza, seguiría dama G5, estaríamos tratando de cambiar dama y presionando el peón, ¿sí? Y ahora alfa 0 hace una jugada muy buena, alfil D1, ¿cierto? Claro, no se puede comer el peón porque está la amenaza torre por F7, sería muy malo tomar acá porque seguiría torre por, ¿cierto? Con ventaja decisiva, se pierde la torre. Lo mejor fue retirar la dama, mantener clavada la torre y parar esa amenaza. Entonces ahora H6. Fíjense cómo ese peón empieza a molestar todo el rato al rey y se empiezan a crear temas de mate ahí cerca del rey. Entonces, caballo acá, esa jugada da como la sensación de que el negro está agarrando vuelo, porque ataca la torre no puede moverse en la quinta fila y el peón de E está atacado, ¿sí? Da como la sensación. Pero si ustedes se fijan y profundizan bien, las piezas están mal ubicadas, ¿sí? Y ahora ese peón está defendido de manera indirecta porque alfa 0 juega torre D6. Si por ejemplo el negro se come el peón, supongamos que se lo come con dama, no sirve porque se lo come con dama. ¿Qué jugada vendría ahí? Justamente vendría este toque y estaría cayendo la torre, porque la única jugada que tiene para defender es dama G5 y ahí F4 y se pierde material, ¿cierto? No serviría. Y si tomara, por ejemplo, acá con torre, que es otra opción, toma con torre, bueno, simplemente ahora podemos recuperar en D7, por ejemplo, se cambiarían las piezas, pero esta situación de la mala ubicación del caballo en C7 y la debilidad de las casillas negras traería muchos problemas. Entonces jugó caballo 6 nuevamente, de las pocas jugadas que tiene disponible, ¿sí? Se reagrupa el alfil ahora, alfil B3, para que ese alfil presione el caballo y presione también F7 indirectamente apoyado de la torre. Entonces bueno, se come el peón
Y ahora Alfa Cero se lanza con todo, porque tiene que aprovechar la mala ubicación de las piezas negras y montar un ataque con todas sus fuerzas bien ubicadas. Entonces lo primero que hace es sacar la dama al centro, juega acá, y ahora la dama tiene que elegir. Jugó dama H8, y ahora hace dama B4. Si por ejemplo hiciéramos una jugada como torre 8 para defender tranquilamente. Entonces ahora el blanco podría seguir presionando posicionalmente, aprovechando que la dama está casalla, y hacer una movida como dama 4. Se presionaría el peón y estaría amenazando dama por A7. En caso que el negro defienda, la dama se empieza a comer los peones y quedaría en una situación ventajosa donde se estaría cayendo el peón de B6 después, etc. Claro, aquí tarde o temprano, con las piezas encerradas en el flanco allá y toda atada a la defensa, es inevitable dama 4 y que empiecen a presionar los peones del flanco dama. Esos peones tarde o temprano se van a caer. Por lo tanto, el negro aquí juega caballo C5 para encontrar un respiro. El caballo sostiene toda la posición de las negras y lo demuestra con la siguiente jugada. Torre por, muy buena jugada esa, fantástica. Peón por, y ahora rápidamente las jugadas más molestas posibles. Entonces juega dama H4, amenaza dama por torre. Pero la idea es jugar lo que viene después. Las negras defienden su torre con torre I. Si por ejemplo aquí no se podía hacer otra cosa, porque si dama E5 muy mala, ¿cómo remataríamos ahí? Justamente, torre por. Y esa jugada gana la partida porque está amenazando un descubierto. Se amenaza la torre, si la torre come, entro con la dama en D8 y doy mate, ¿cierto? Mate. Entonces no serviría. Si hago por ejemplo rey F8, para cubrir la torre, el mismo tema táctico, ¿cierto? Torre por F7, jaque, y ahí mate en todas las variantes. Si juego ahí, mate. Si muevo el rey, mate en do, etcétera. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí las variantes. Entonces no sirve. Aquí Stockfish jugó torre de E8, defendió su torre. Entonces, claro, esta movida es una movida muy importante de hacer y es la que asegura toda la ventaja, porque ahora la dama, si llega a D4 y está cambiando piezas, se pueden solucionar los problemas, si la dama se centraliza. Entonces ahora torre F6, esa jugada, doble signo de exclamación para que la dama nunca salga a jugar, ¿sí? Entonces bueno, aquí las negras quedan en una situación bastante comprometida, torre F8, esa jugada debe ser el error decisivo, ¿sí? No sé si aquí había defensa. Parece que en algún momento vi por ahí que algunos comentaristas decían rey F8 para aguantar, no sé, ahí habría que verlo, pero esa jugada yo creo que, porque después de dama F4, que es lo que ocurre en la partida, las piezas quedan atadas para siempre. Siempre las piezas van a quedar atadas a la defensa de F7. Ni las torres se pueden mover, ni la dama. Entonces todo el peso recae en los peones. Quedan en una especie de succión aquí el negro. Jugó A5, ¿sí? Y ahora G4, G5 para dejar la torre defendida ahí y después darle libertad a la dama y que la dama pueda comerse los peones y en algún momento pierde porque no queda el peón ha pasado, etcétera. Entonces D5 obviamente ahora tengo que comerlo porque si no esos peones me complicarían y el negro sigue sin poder. Lo único que puede hacer es mover su torre, la de E, en la séptima fila, nada más. Entonces alfil C4, A4, defiendo la torre, A3 y ahora empiezo a presionar ese peoncito que también es débil. La partida terminó rápidamente, torre ahí, se comieron el peón. Claro, y aquí la máquina colapsó, se desesperó, entregó todo y bueno, aquí en realidad lo único que tienen que hacer las blancas es empezar a avanzar ese peón y ahí prefirió parar de sufrir. Bien, espero que les haya gustado esta partida y vamos con otro ejemplo. Esta posición también se llega a través de una india de dama. Ya tenemos la posición acá, si ustedes analizan, se dan cuenta que nuevamente el negro tiene un peón de ventaja. El blanco tiene un fuerte caballo en D6 que está instalado acá. Tiene más espacio también. Este peón en algún momento va a llegar a la casilla 5, el peón E. Y las piezas del flanco dama del negro todavía no piensan cómo se van a desarrollar. Los caballos están muy mal ubicados y el alfil de A6 igual. Entonces aquí, bueno, el negro trata de sacar el caballo. Juega caballo 8 y acá juega E5. Entonces en este momento juega
el negro se trata de deshacer de ese caballo, obviamente, juega caballo por, y aquí se produce el primer momento importante. Es un momento importante porque la máquina aquí sacrifica un segundo peón para quedarse con la pareja alfil y hace peón por. Interesante, porque uno de repente, por lo menos antiguamente las máquinas se comían todo y siempre buscaban quedar con material. Han sido enriquecidas en su estrategia y por eso que a veces da la sensación de que juegan como un maestro. Lo primero que hace Alfa Cero es desarrollar sus piezas, caballo, ¿cierto? Y ahora Stockfish hace una jugada que me da la sensación que es para jugar D5, saca el caballo y lo pone en B7. Quiere jugar D5 y poder sacarle el caballo, el otro a D7, pero rápidamente, como ha sido toda la estrategia, Stockfish se lanza al ataque y juega caballo 4, y ahora esa dama tiene que elegir a dónde va a ir. Complicado, porque aquí la partida fue a G6. Si hubiera ido una casilla, por ejemplo, como D8, podía haber seguido dama C2. ¿Por qué la dama en C2 en estas posiciones? Interesante. Porque resulta que el flanco este ha quedado débil, producto de que las piezas se fueron hacia el sector de dama. Entonces, este rey está abandonado prácticamente aquí con sus puros peones. Y la dama C2 permite crear temas. Imaginémonos, por ejemplo, que juegan D5, caballo G5. Nosotros empezamos a mirar hacia allá. Si por ejemplo G6, ahora caballo F3 con idea de alfil G5, de alfil H6, y empezamos a jugar con la actividad de nuestra pieza, considerando que el negro va a gastar mucho tiempo en solucionar esto. Por ejemplo, si ahora caballo D7 para tratar de solucionar rápido el tema, ya nosotros podemos desarrollar iniciativa. Alfil H6, tocamos la torre, y si ahora torre allá, cambiamos. ¿Para qué esos cambios? Para lograr ganar tiempo en poner nuestras piezas en buenas casillas. Esa es la idea. Entonces ahora una jugada que siempre es útil en este tipo de posiciones para debilitar, para crear debilidades. La dama. Esta dama queda muy bien en qué diagonal. Justamente. Dama C3. Entonces estoy amenazando un toque allá en la casilla G7. Obligo a jugar F6. Y ahora traslado las piezas que me faltan y voy montando mi ataque, ¿cierto? Coordinando todas las fuerzas en la presión de los puntos débiles de mi rival. ¿Sí? Supongamos esa dama se va ahora a F7. ¿Cómo podemos seguir el ataque? Dama por nomás. Simplecito. Y más adelante ese peón va a quedar débil de D5, va a ser objetivo de ataque, etcétera, y aquí queda en una situación ganada el blanco. ¿Sí? La dama prefirió irse, en este caso, a G6. Ahora, es notable cómo Alfa Cero va encontrando en cada jugada forma de complicar al rival. Cómo incrementa su iniciativa. Eso lo consideré notable. Aquí juega H4. Claro, está jugando H5 en la movida siguiente y la dama ya está en problemas. H6. Alfa Cero jugó H5, dejó a la dama. En varias partidas le dejó a la dama así, pero muy mal. Ahora se fue H7. Y ahora me gusta aquí, porque aquí se va con todo de nuevo al ataque y juega dama G4. Amenaza, caballo F6, ¿cierto? Interesante aquí es que cualquier reacción de parte de las negras de contraataque no le resulta porque no tiene piezas en este lado. Las piezas de este sector, como digo, no están en condiciones de ayudar, y un ataque, por ejemplo, como F5 ahora, no daría problema al blanco, porque el blanco podría seguir incrementando su iniciativa, por ejemplo, dama acá, y ahora es tabú comer el caballo porque ese alfil quería encerrado. Supongamos que se lo come. Nosotros jugamos alfil por, y esta posición es de infierno para el negro. ¿Sí? Si juega G6, comemos y se abre toda la posición sobre el rey, y ahí no importa el material de menos porque el rey va a estar bajo. O sea, vamos a estar atacando con 4 piezas, los 2 alfiles, la torre y la dama, a un rey que está solo con la dama y una torre. Entonces, ese es mate seguro. Aquí tendría que jugar dama H8, y ahí nosotros podemos cercar a esa dama para que no juegue, para que quede ahí, y luego la podemos presionar. ¿Sí? Aquí, ¿qué puede hacer el negro en esta posición? Bueno, avanzar quizás para tratar de cubrir. ¿Sí? D5 no le sirve de mucho porque seguiría dame 7. ¿Sí? Que es lo mismo que voy a hacer ahora. Dame 7 amenazando dama por y torre 8. Entonces es con ataque mortal. Aquí, por ejemplo, caballo F7 para cubrirme, y ahora, no sé, puede ser una pasada de torre, por ejemplo, torre 4, y tan. El caballo no se puede mover porque está siempre el chiste, dama por y torre 8, y ahora la otra está diciendo torre F4 y saca el rey y
juega rey H8 para que no esté el caballo F6. Entonces, ahora viene una jugada que es realmente buena, ¿sí? Una jugada creativa, original, de cómo completar el desarrollo de partida, y es muy rica en ideas tácticas. La máquina juega alfil G5, F5. Ahora. Bueno, el blanco sacó la dama, clavando la torre arriba para que no se pueda comer el caballo, dificultando un poco. Y bueno, ahora si el negro se come esa pieza, nuevamente sigue lo mismo ahora. Caballo por, la dama se tiene que mover a algún lado, por ejemplo, H6. Y acá tendríamos nuevamente ese tema, ¿cierto? Ese torre 8. Ahora, por ejemplo, para defender la torre, llevando todas las piezas al juego. También estoy amenazando acá, torre por, dama por y dama F5. Porque hay un toque al fondo también. Entonces, el dama F5 es muy dura. Porque el dama F5 estoy amenazando dama H7 simultáneamente. Mate. Entonces, si no toma, le estoy dando un mate al fondo con torre 8. Y si juega dama G8 para cubrir el mate, torre 8 le desvío la dama. Y le estoy dando un medio mate. Entonces eso está amenazando también, ¿eh? No comió, jugó caballo C5. Está amenazando ganar calidad aquí, ¿sí? Pero Alfacero ni siquiera lo toma en cuenta con su amenaza, porque de seguro que valoró que la calidad no importaba perderla en esta posición, con toda la iniciativa que va a desarrollar ahora y con los problemas que tiene acá. Ni había ni que preocuparse de la calidad, había que empujar el ataque en este lado. Entonces jugó alfil E7, caballo D3, dama D6 porque le están comiendo la dama, se comió la calidad y ahora tranquilamente torre por. Entonces bueno, comió el caballo y ahora todas las piezas atacan al overlarse, ¿cierto? Y ahora estamos en un grave problema. Me están comiendo la torre, me están comiendo la dama, ¿qué hago? Tengo dos puntos aquí presionados, ¿cierto? ¿Qué hago? Entonces, bueno, Stockfish bloquea con la torre en F5 para así solucionar los problemas. Pero ahora, obviamente, aquí Alfacero no le da opción. Porque aquí, por ejemplo, si hubiéramos jugado G4 al tiro, había una posibilidad de complicar el juego acá con torre de 5. Entonces, si alfil por, peón por y estoy sacando el caballo en una jugada. Si por ejemplo alfil de 8, que sería una jugada ahí interesante para jugar torre 8, amenazando esa, dama G8. Y aquí estas complicaciones parece que al final, jugando preciso, podían incluso hasta igualar la acción ahí o podían dar chance. Alfacero no le da opción acá. No le hace G4. Primero le hace alfil H4. ¿Para qué? Para que cuando le juegue G4 y se produzcan los cambios, la torre tenga la opción de dar el jaque en E8. Ahí está la diferencia. Entonces, como el negro no puede progresar en el flanco de dama porque no puede hacer nada para solucionar ese problema, la jugada la va a tener siempre. El G4 quedó clavado ahí eternamente. Entonces, jugó alfil C4. Ese alfil en algún momento puede cubrir el rey de lo que viene ahora, porque ahora viene justamente G4, alfil por y torre 8, que esa cuestión va a ser fatal. Entonces el alfil va a cubrir el rey de alguna manera. G4 vuelve a ser la misma ideal, el mismo tema, devuelve alfil por, y ahora jaque. Entonces obligado alfil G8. Ahora el alfil va a apoyar, en cualquier momento se puede jugar alfil E5, torre 7, no sé. El tema es que el negro tiene que jugar ahora, ese es el problema. ¿Qué hace? Frente a lo que se le viene. Aquí Stockfish jugó C5, me da la impresión es que porque quiere sacar el caballo a toda costa de alguna manera, y porque no tiene nada que hacer en realidad, pues está en una situación que lo que mueva está perdiendo algo. Entonces le hacen ahora dama D5 justamente y se le cae la torre. Entonces juega acá, y aquí tiene que entregar material nomás porque ya no hay nada que hacer de hora de material. Y en esta situación, cuando ya el trabajo se ha hecho y ya tenemos ventaja,
entró en un final superior y ganó este final después de los cambios acá. Este final lo ganó como en 113 jugadas, una cosa así. Bien, pues amigos, espero que les haya gustado. Escríbanme si quieren algún tema especial. Suscriban al canal, es importante suscribir. Yo nunca pido que suscriban al canal, pero voy a empezar a pedir porque, miren, la suscripción es como el aplauso para el artista. Uno se motiva y sigue haciendo trabajo, porque esto igual significa estos tiempos. Preparar, editar, tratar de hacer algo completo, bien armadito, significa estos tiempo. Así que es bueno el apoyo para seguir haciendo nuevas creaciones, nuevas producciones. Un abrazo y nos vemos. Chao. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Boss.